días a todos, a todas, señoras y señores diputados. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12, párrafo segundo de la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Puebla, los artículos 221 y 222, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y en atención al acuerdo emitido en fecha 28 de enero de 2013 por esta honorable soberanía, acudo a dar cuenta del estado que guardan los asuntos correspondientes a la Secretaría de Finanzas en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno, presentado el 15 de enero del año en curso por el ciudadano gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas. Tal como sucedió hace un año, comenzaría esta intervención reconociendo el papel fundamental que la presente legislatura ha desempeñado en el logro de la transformación benéfica y productiva que hoy caracteriza a Puebla. El trabajo conjunto de los poderes, realizado con una cultura de miras y visión de futuro, ha permitido hacer de la diversidad uno de nuestros más preciados activos y construir juntos la Puebla que queremos para el futuro. La construcción del Estado que deseamos heredar a las futuras generaciones se ha realizado en un entorno global complejo, donde la recuperación de la economía mundial es aún limitada y existe todavía el riesgo de nuevos impactos adversos. En términos generales, y pese a las señales de recuperación que se han registrado en diversos indicadores, se advierte que la actividad económica mundial logró un crecimiento moderado en 2012 y que en 2013 muestra un dinamismo menor al de años previos. En el caso de nuestro vecino del norte, si bien se establecieron los acuerdos necesarios para sortear el riesgo del llamado precipicio fiscal, sin tener que recurrir a un aumento generalizado de impuestos o recortes bruscos en el gasto público, la incertidumbre persiste y las tendencias apuntan a un crecimiento moderado en 2013, como lo podemos observar en las gráficas. A pesar del entorno internacional adverso, los fundamentos macroeconómicos del país se han mantenido sólidos, permitiendo que la economía mexicana presente perspectivas de crecimiento similares a las de Brasil y por encima de las economías como Estados Unidos, Canadá, Japón o Alemania, de acuerdo a las estimaciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. A diferencia de otras economías, en México, los indicadores de las finanzas públicas se han fortalecido y de acuerdo con las estimaciones que ha hecho la Secretaría de Hacienda, es posible que en 2013 el país retorne al equilibrio fiscal con un déficit cero. La disciplina fiscal, la política monetaria y el control de la inflación, así como el tipo de cambio flexible, aunados a la percepción de menor riesgo país, han permitido que las tasas de interés de referencia en México destaquen entre las de los países emergentes. La actividad económica en México mantiene su trayectoria creciente prácticamente en todos los sectores, aunque a ritmos menores a los registrados los meses previos, y ha repuntado su participación en los mercados internacionales, especialmente en el sector manufacturero. En lo que respecta a los motores internos, las ventas al menudeo han aumentado, al igual que la confianza del consumidor, permitiendo que el consumo privado del país repunte. Sin embargo, y dicho esto, algunos de los principales impulsores de este consumo dejaron ya de crecer al ritmo que lo habían hecho. Tal es el caso del crédito en la economía mexicana y el crédito al consumo. La banca de desarrollo presenta una tendencia a estabilizar su crecimiento. Sin embargo, es de llamar la atención que el crédito a los niveles subnacionales de gobierno haya aumentado durante 2011 y buena parte de 2012. Dado este entorno, es fundamental continuar fortaleciendo la hacienda pública estatal con finanzas sanas y seguir aprovechando el potencial recaudatorio de las contribuciones vigentes para reducir la brecha entre la recaudación esperada y la recaudación efectiva. Resultado de este esfuerzo, se observa que los ingresos del Estado de Puebla, percibidos por todas sus fuentes, aumentaron más de 10,000 millones de pesos respecto a 2010, lo que significa un incremento de 11.2% una vez descontada la inflación. De manera también sobresaliente, los ingresos propios del Estado, que son los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, se incrementaron 66.6% en términos reales respecto a 2010. Como resultado de haber hecho más eficientes los sistemas y procesos de la recaudación fiscal, así como establecer mejores sistemas de vigilancia,
Los impuestos estatales crecieron 106.8% más en términos reales que los obtenidos en 2010, sin haber recurrido a nuevos impuestos y sin aumentar las tasas. El incremento de la recaudación, al eficientar los procedimientos, facilitar el pago de las contribuciones e incorporar herramientas tecnológicas, ha permitido que Puebla avance en el camino de la autonomía fiscal, entendida esta como la relación de ingresos propios sobre ingresos totales, logrando una relación de 6.6%, lo que significa además un crecimiento de prácticamente el 50% con respecto de 2010. Mediante el intercambio de información entre diferentes dependencias gubernamentales, los constantes operativos de campo y la depuración de los padrones, se logró mantener la tendencia ascendente en la tasa de cumplimiento del pago de los impuestos. En consecuencia, el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal registró una tasa de 77.6% y el impuesto sobre servicio de hospedaje de 81.9%. En comparación con 2010, la tasa de cumplimiento del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo del personal se incrementó 8.9 puntos porcentuales, en tanto que el impuesto sobre servicios de hospedajes aumentó 13.7 puntos. Dada la necesidad de combatir la evasión y la exclusión fiscal, así como la informalidad y la ilegalidad, incrementando la presencia fiscal en todos los municipios del Estado, se concluyeron 6.533 actos en materia de fiscalización de impuestos federales y estatales para comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esto es 18.6% más con respecto de 2010. Con estas acciones, Puebla obtuvo 96.6 puntos de 100 posibles en el tablero de alineación estratégica, que es la herramienta desarrollada por el SAT para evaluar el desempeño de las entidades federativas, ubicando al Estado por arriba del promedio nacional, que fue de 88.5 puntos, y en el séptimo sitio a nivel nacional, mejorando 9 posiciones con respecto de 2010. Con el fin de combatir la informalidad y la ilegalidad en materia de comercio exterior, se impulsó la realización de operativos conjuntos con autoridades federales y locales para verificar la estancia legal en el país de mercancías y vehículos de origen o procedencia extranjera, iniciando 490 procedimientos administrativos, lo que representa más del doble de los efectuados en 2010. El trabajo realizado en materia de fiscalización del comercio exterior, de acuerdo con la más reciente evaluación del SAT, le permitió a Puebla mantener el primer lugar a nivel nacional entre las entidades federativas que operan en el anexo 8 al convenio de colaboración administrativa con la Federación. Desde el año 2011, con la creación de la Procuraduría Fiscal, dimos paso a la especialización de las áreas litigiosa y consultiva en materia fiscal dentro de la Secretaría de Finanzas. El índice de eficacia reportado por esta unidad administrativa refleja que se trató de una buena decisión. Hoy podemos ejemplificar dicho índice, describiendo que de cada 100 pesos controvertidos, esto es en litigio, 95.96 fueron determinados a favor del gobierno del Estado a través de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales. En este sentido, durante 2010 el número de procedimientos legales instalados fue de 586 y en 2012 se incrementaron a 1.136. Además, el incremento del 128% en el número de asuntos atendidos se mejoró la eficacia en la defensa jurídica del Estado con la misma plantilla laboral. Como resultado de las acciones para elevar la eficacia en la defensa jurídica de los procedimientos de fiscalización y recaudación, el monto total de resoluciones favorables pasó de 62.1 millones de pesos en 2010 a 116.4 millones en 2012, es decir, un crecimiento del 87.5%. Para el caso de la defensa jurídica de los asuntos fiscales sujetos a controversia, se partió de un monto de resoluciones desfavorables para el Estado, que en 2010 fue de 25.2 millones de pesos, y el monto total de resoluciones desfavorables disminuyó de 27.2 millones en 2011 a 4.8 millones, lo que representó un decremento del 82% en 2 años en favor de los intereses del Estado. Gracias al establecimiento del programa denominado Justicia de Ventanilla,
De un total de 406 recursos administrativos de revocación interpuestos por contribuyentes, el 51% fueron resueltos a través de dicha figura legal, logrando así una atención mucho más ágil, expedita y transparente para los ciudadanos, quienes no se vieron obligados por la autoridad a invertir tiempo y más dinero en honorarios de abogados para lograr la regularización de su situación fiscal. La administración pasada terminó en 2010 con un total de 247 consultas legales atendidas en materia jurídico-administrativa. Esta cifra se incrementó a 1.709 consultas de esta naturaleza debidamente atendidas durante 2011 y para el ejercicio fiscal que se informa se atendieron 2.331 consultas, lo que significa un incremento notable respecto a 2010. Durante el ejercicio fiscal 2012, los recursos públicos del Estado de Puebla sumaron un total de 64.783.504.000 pesos, devengados con base a la clasificación programática del gasto. En materia de presupuesto basado en resultados o PBR, durante este segundo año de gobierno, su puesta en marcha se ha consolidado en los programas estatales a través de la firma de los siguientes convenios de colaboración: Programa de apoyo al PBR con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Programa de apoyo y colaboración institucional con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC. Asimismo, se inició como proyecto piloto en 8 municipios del Estado. Se construyeron indicadores y se formularon fichas técnicas para la elaboración del desempeño de los programas estatales y con el propósito de que los municipios del Estado generen programas presupuestarios elaborados con la matriz de marco lógico. Se capacitó de manera conjunta con el INDETEC a más de 260 servidores públicos de 8 municipios. De acuerdo al informe de seguimiento y implementación de la iniciativa PBR, en las entidades federativas que emite la Secretaría de Hacienda, el componente PBR Puebla logró 81% de avance y de manera destacada un logro del 100% en el subíndice de programación. En lo que se refiere a los avances en materia de armonización contable, durante el ejercicio fiscal 2012 se elaboró y presentó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla el 100% de los estados financieros debidamente armonizados, cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. De igual manera, las operaciones que realiza el Gobierno del Estado para ejercicio 2012 se registran contablemente en tiempo real, lo que ha permitido al Gobierno del Estado encontrarse a la vanguardia en la generación de información de conformidad con el artículo 6º transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, se adoptaron e implementaron en el ejercicio fiscal 2012 6 documentos técnicos normativos, cumpliendo con la totalidad de los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC, que para este ejercicio fiscal sumaron 26. El Consejo de Armonización Contable para el Estado Libre y Soberano de Puebla celebró 4 sesiones ordinarias en las que se establecieron acuerdos con el objeto de coordinar las tareas a realizar por parte de los poderes del Estado, los organismos constitucionalmente autónomos y los municipios para lograr una adecuada armonización en la entidad. Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación realizó revisiones a la Secretaría de Finanzas respecto al cumplimiento de los términos establecidos por la ley en la materia, sin que a la fecha se hayan emitido observaciones a esta Secretaría. El esfuerzo hecho por el Gobierno del Estado para realizar una gestión más transparente y abierta a la sociedad es reconocido por organizaciones especializadas y objetivas. De esta manera, el Índice de Información Presupuestal Estatal 2012 que realiza el INCO, Puebla escaló 22 posiciones respecto a 2011 y se colocó en el segundo lugar a nivel nacional. El estudio destaca que Puebla fue la entidad que ganó más posiciones respecto al año anterior y además enfatiza la publicación del catálogo de clasificaciones del presupuesto como una buena práctica. Del mismo modo, para 2012, en el índice de transparencia y disponibilidad de información fiscal de las entidades federativas que realiza la consultoría A regional, Puebla subió 15 sitios respecto a 2010 y se ubicó en la posición 7 de las 32 entidades del país. Respecto de la coordinación para la planeación del desarrollo, se ha trabajado en la constante actualización y seguimiento de los instrumentos en la materia. Como parte de este esfuerzo y en comparación con los mecanismos documentados al momento de iniciar esta administración, se registra un aumento importante en el número de subcomités del CONPLADEP instalados, así como de espacios interinstitucionales
relacionados con la planeación. De igual manera, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, esta Secretaría inició la coordinación de esquemas de capacitación a municipios en colaboración con el resto de las dependencias y organismos del Gobierno del Estado. Finalmente, en lo que se refiere a la coordinación estatal del sistema de información, se fortaleció la colaboración institucional con el INEGI, lo que se ve reflejado adicionalmente a la participación de Puebla como consejero del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en el incremento del número de eventos realizados de manera conjunta en beneficio del resto de la administración estatal y la ciudadanía. De acuerdo al índice de la economía, el índice trimestral de la actividad económica estatal del INEGI, todo esto ya ha ofrecido o está dando resultados. Nuestro estado logró un crecimiento de 6.4% al tercer trimestre de 2012, colocándose en el primer lugar nacional con un crecimiento superior en 112% a la media nacional. Asimismo, el INEGI señala que Puebla es el sexto estado que más contribuye al crecimiento del país. El esfuerzo hecho por el gobierno del estado para impulsar el potencial turístico también arroja ya resultados alentadores, pues de acuerdo a la información del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México, Datatur, Puebla es el destino con mayor crecimiento en la llegada de turistas a cuartos de hotel en el periodo 2010 a 2012, con un crecimiento del 31%. De igual manera, vinculado con su historia y vocación, es necesario resaltar el liderazgo que Puebla ha recobrado en materia de producción manufacturera en el país, pues de acuerdo a la información del INEGI, nuestro estado registra el mayor crecimiento en la materia. Ahora bien, dadas las recientes noticias difundidas en el país sobre la manera en que algunas administraciones estatales o municipales han contratado créditos que ponen en riesgo la viabilidad de sus finanzas públicas, estoy consciente de que el tema de la deuda es un aspecto en el que hay que profundizar. En términos generales, la deuda pública del Estado se compone de tres conceptos. La deuda directa, que son los créditos que contrata directamente el gobierno del Estado. La deuda contingente o avalada, que es la deuda que no contrata el gobierno del Estado, sino que es contratada por organismos públicos descentralizados, municipios u organismos operadores de agua, pero que tienen algún tipo de garantía por parte del gobierno estatal. Y finalmente, el tercer componente es la deuda no avalada, que son créditos que no contrata el gobierno ni tienen garantía por parte de este, sino que son adquiridos directamente por los municipios o los organismos operadores de agua, haciendo uso de sus facultades legales. Aunque el Ejecutivo reporta la deuda total como gobierno del Estado, únicamente tiene injerencia en los conceptos de deuda directa y deuda contingente o avalada, ya que la deuda no avalada no participa, y esto no significa compromiso alguno para los recursos estatales. De esta manera, las finanzas del gobierno del Estado únicamente se ven afectadas por la deuda directa y la deuda contingente o avalada. En el caso de Puebla, al recibir la administración en febrero de 2011, la deuda pública no solo se había triplicado durante el gobierno anterior, sino que se detectó que en lugar de 3, la deuda total del Estado estaba compuesta por 4 conceptos, ya que había pasivos asociados a la emisión bursátil de carreteras de cuota de Puebla que nunca se reportaron a la autoridad hacendaria, por lo que el monto de la deuda estatal estaba subestimado. La deuda no reportada, como señalé anteriormente, se deriva de la omisión de informar a la Secretaría de Hacienda sobre la bursatilización de los ingresos de la vía Atliscayotl de carreteras de cuota de Puebla. Ante esta irregular situación, la Secretaría y la presente Administración, en apego a los principios de transparencia que deben prevalecer en el sano manejo de las finanzas públicas, tomó la decisión de reportar dicho pasivo. No obstante que la presente Administración cuenta con diversas autorizaciones otorgadas de manera responsable por
por parte del Poder Legislativo para la contratación de financiamientos, la política ha sido invertir para el crecimiento y desarrollo del Estado sin pedir un solo peso prestado. Adicionalmente, con el objetivo de generar mejores condiciones para las finanzas públicas, se reestructuró uno de los créditos contratados por el gobierno anterior, con lo que se lograron mejores condiciones financieras y tasas de interés preferenciales, con la expectativa de ahorrar a lo largo de la administración cerca de 500 millones de pesos. De este modo, se ha podido honrar en tiempo y forma los compromisos adquiridos por la administración anterior y, como resultado del manejo responsable de las finanzas públicas, no solo no se han contratado nueva deuda, sino que se ha reducido la deuda directa en casi 50 millones de pesos, lo que en otras palabras significa una disminución en términos reales del orden del 7.3% en el periodo comprendido entre enero de 2011 y diciembre de 2012. En el caso de la deuda contingente o avalada, desde el gobierno del Estado se impulsó la eficiencia en la operación de los organismos operadores de agua, así como el saneamiento de sus finanzas, a la vez que se adoptó la política de no otorgar el aval del Ejecutivo tanto a los créditos de municipios como a los de los sistemas operadores antes señalados, logrando de esta manera que al cierre de diciembre de 2012 la deuda de este tipo se haya reducido 7.3% en términos reales respecto a enero de 2011. La deuda no avalada, que no contrata el gobierno del Estado ni tiene garantías por parte de este, como ya lo he señalado, ha registrado un crecimiento del 8.7% en términos reales de enero de 2011 a diciembre de 2012. De esta manera, la deuda que atañe al gobierno del Estado, conformada por la deuda directa y la contingente o avalada, se ha reducido 12.4% en términos reales, al pasar de 8.852.3 millones de pesos en enero de 2011 a 8.299.2 millones en diciembre de 2012. Esto significó una reducción de más de 550 millones de pesos. Ahora, es importante dimensionar de manera cabal esta información. Resulta revelador entonces el poder contextualizar estas cifras con respecto a lo que sucede en el resto del país. El nivel de endeudamiento de Puebla, observado desde una perspectiva nacional, permite contrastar que en lo que se refiere a la proporción de la deuda directa respecto al Producto Interno Bruto, Puebla, con 1.95%, se sitúa por debajo de la media nacional, que es de 2.76%, y de manera más relevante, del 3.5% que señala el Banco de México como un rango adecuado. De manera muy similar, al analizar la deuda sobre el total de las participaciones a nivel nacional, se observa que Puebla tiene una proporción del 45.6%, lo que resulta 43.4% inferior a la media nacional, que es del 80.6%. Adicionalmente, la proporción entre deuda total y participaciones de Puebla está 39.2% por debajo del límite de 75% contemplado por el PRI como parte de la propuesta que forma parte de su iniciativa Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, presentada la semana pasada en el Senado de la República. Aún más, al examinar la variación de la deuda total respecto a las participaciones de las entidades federativas del país en el periodo 2010 a 2012 y utilizando información de la Secretaría de Hacienda, se observa que mientras otros estados han aumentado de manera importante su nivel de endeudamiento, Puebla lo redujo colocándose en el lugar 24, 121% por debajo de la media nacional. Finalmente, el manejo de las finanzas públicas del Estado no solo es transparente, como se señaló anteriormente, también es adecuado. Las agencias calificadoras, que son las instituciones especializadas a nivel mundial en verificar el adecuado desempeño presupuestal, la liquidez y el nivel de endeudamiento, entre otras variables, reconocen el desempeño del Estado de Puebla y colocan a nuestra entidad entre los primeros lugares a nivel nacional y con perspectiva estable. Estas calificaciones, que son independientes y además
a las cuales el Estado solo tiene obligación de contratar 2 y sin embargo tenemos 3, no solo avalan el adecuado uso que se le da a las arcas estatales, sino que son una señal de confianza para los inversionistas de todo el mundo, quienes encuentran en Puebla, además de otras ventajas, un gobierno responsable que les ofrece estabilidad financiera para de este modo conjuntar los esfuerzos de todos los sectores a fin de seguir transformando Puebla. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. A continuación, en términos del acuerdo aprobado, se concederá el uso de la palabra hasta por 3 minutos a cada uno de los 2 diputados del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional para que realicen sus preguntas y si considera necesaria la réplica. Se concederá el uso de la palabra para tal efecto hasta por 3 minutos a cada uno. Podrá hacer uso de la palabra, si así lo considera, el Grupo Legislativo de otro diputado para que pueda hacer la réplica. En este sentido, tiene el uso de la palabra el diputado José Lauro Sánchez López. Gracias, presidente de la mesa directiva, compañeras, compañeros, integrantes de la mesa, compañeras, compañeros diputados, señor secretario de Finanzas, sea bienvenido a este Palacio Legislativo. Y hemos escuchado con atención el informe que aquí nos ha presentado, de manera muy especial el capítulo que usted trae en relación a la deuda pública del Estado y de los municipios, y justamente sobre que yo quisiera hacerle algunas preguntas que le acabo de entregar en ese documento que tiene en las manos, y son algunas preguntas que están, digamos, son inquietudes de la sociedad, saberlas, tenerlas precisas, aunque ya nos comentó aquí algunas de ellas. De todos modos voy a leerlas porque siempre es una interrogante constante de la sociedad poblana y quisiéramos que quede muy claro para todos los diputados y también para la sociedad. ¿Cuál era el monto de la deuda histórica del Estado cuando la administración pública actual tomó posesión? A 2 años de gestión, ¿a cuánto asciende el monto de la deuda directa? Pregunta 3, ¿qué estado guardan las líneas de crédito que autorizaron a este gobierno la pasada administración antes de concluir sus funciones y la que autorizó esta legislatura? ¿Cuántos y cuáles son los proyectos que ha contratado el gobierno del Estado con el esquema financiero, proyectos de inversión para prestación de servicios, y cuántos proyectos bajo el esquema proyectos de inversión? ¿Con qué empresas se contrataron estos proyectos, cada uno de ellos, y a qué plazos? ¿A cuánto asciende el monto de los pasivos que generan anualmente los contratos por los PPS que se hayan contratado o por los proyectos de inversión? Sumado, si fuera tan gentil, el porcentaje que representan estos pasivos en relación a los ingresos anuales del Estado. Una siguiente pregunta es la que se hace a la opinión pública. ¿Es correcto plantear que los pasivos generados por la contratación de PPS o proyectos de inversión constituyen una deuda disfrazada? ¿Qué organismos públicos descentralizados tienen endeudamiento en el Estado de Puebla? ¿A cuánto asciende el endeudamiento de esos organismos públicos descentralizados? ¿Cuál es su calificación de riesgo en todo caso? Una pregunta más, se refiere a los municipios. ¿Cuántos y cuáles municipios del Estado tienen deuda pública? ¿A cuánto asciende? Y saber, señor secretario, si alguno de estos municipios
tiene algún riesgo en sus finanzas públicas por concepto de endeudamiento. Por sus respuestas que se sirva a otorgarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Para responder las preguntas formuladas por todos los diputados, se le recuerda al titular de la dependencia que tiene hasta 6 minutos para responder preguntas. Adelante. Muchas gracias. Contestar tantas preguntas en 6 minutos no va a estar complicado porque además son preguntas bastante complejas, pero bueno, vamos a tratar de contestar la mayor parte posible. Ya lo decía yo en la presentación, cuando recibimos la administración, pues la deuda total del Estado, contando este componente que les había yo platicado, que estaba no reportado, si la deuda total ascendía a 9.553.9 millones de pesos, de los cuales 5.850 son de deuda directa, 485.2 de deuda no reportada, 2.517.1 de deuda contingente o avalada y 701.6 millones de pesos en créditos no avalados. Por lo tanto, así es como recibimos el estado de las finanzas. En este gobierno nosotros hemos honrado todos y cada uno de los compromisos adquiridos de manera institucional y además como debe de ser. Como comentaba yo en la presentación, renegociamos uno de los dos créditos, que es el que tenía condiciones más complicadas para el gobierno, logrando un ahorro de 500 millones de pesos. Entonces, como también lo reportaba yo en la presentación, pues hoy la deuda, vamos a decir, directa, que es la pregunta que hace el diputado Sánchez, pues no solo no ha aumentado, sino ha disminuido al pasar de 5.850 millones de pesos a 5.802, resultado del pago de capital sobre estas líneas. La pregunta interesante: ¿cuántos y cuáles son los proyectos que ha contratado el gobierno del Estado en el sistema de PPS como proyectos de inversión? Esta respuesta, la verdad es que es larga y quisiera yo tratar de explicar primero qué es el PPS y tratar de contestar varias de las preguntas que hace el diputado Sánchez en una sola, porque ahí yo creo que podemos tratar de contestarlas. Primero que nada, lo que hay que decir es que los PPS no son deuda. Y no son deuda porque así está establecido legalmente. Se establece en la ley estatal, en la ley federal, claramente que ambos no son deuda. La legislación estatal no los considera deuda en el artículo 6 de la Ley de Deuda Pública y además el artículo 59 de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios es clara al decir que los proyectos de prestación de servicios no constituyen deuda pública y se registran como gasto corriente. La Secretaría de Hacienda, además, no integra los proyectos, los PPS, a la deuda de los estados. El artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que en el registro de obligaciones y empréstitos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público únicamente se inscriben las operaciones donde las participaciones de las entidades federativas y municipios quedan afectadas, previa autorización de la legislatura local. Además, el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y el artículo 18 de su reglamento especifican que la Secretaría de Hacienda lleva un registro especial de los proyectos de asociación público-privados que incluyen proyectos realizados por las entidades federativas con recursos federales para fines estadísticos. La información de este registro no se integra al saldo de las obligaciones y empréstitos de entidades y municipios. Entonces, de entrada, legalmente, tanto a nivel estatal como a nivel federal, está claro que los PPS no son deuda. Ahora, ¿cuáles son las ventajas
de usar un PPS, y habría que explicar este tema con cuidado porque se ha satanizado el tema de los PPS. En primer lugar, como lo decíamos, lo que se usa para pagar un PPS es el gasto corriente que de todos modos hoy gasta cualquier gobierno estatal. Y voy a tratar de poner un ejemplo sencillo. Supongamos que cualquiera de ustedes pues viene pagando renta de la casa donde viven desde hace 10 años y supongamos que esta renta es de 10 pesos. Ustedes de su sueldo, supongamos que ganan 100 pesos, pues saben que cada mes destinan de ese sueldo 10 pesos para pagar su renta, como lo han hecho toda su vida. ¿Por qué? Pues porque no tienen los recursos suficientes o no quieren, aunque los tengan, usar esos recursos para comprar una casa. De igual manera le pasa al gobierno. El gobierno año con año, y esta y otras legislaturas año con año aprueban el ejercicio del gasto corriente. Entonces el gobierno tiene un rubro donde dice, pues cada año voy a pagar renta, voy a pagar servicios personales, voy a pagar luz, voy a pagar agua, es decir, voy a pagar muchos gastos que voy a seguir pagando siempre y que nosotros llamamos gastos irreductibles. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el equivalente pues a lo que pagamos por renta si es que estuviéramos rentando una casa. De repente llega alguien y le dice al diputado o a la diputada, oiga, yo estoy dispuesto a construir la casa que usted quiere y además a mantenerla durante tantos años a cambio de que esa renta que usted hoy le está pagando a su casero me la pague a mí, y a cambio de eso y al cabo del tiempo la casa va a ser de usted. Pues es lo mismo que sucede en el gobierno. El gobierno, en vez de estar usando gasto corriente, pues de repente hay un tercero constructor o varios constructores privados que le dicen, oye gobierno, pues yo estoy dispuesto a usar dinero mío, dinero privado para construir una obra, y tú te comprometes a pagarme cierta renta mensual durante los próximos años. Y esa es la gran virtud de los PPS. Estamos convirtiendo gasto corriente por gasto de inversión. Gasto que además ya estaba presupuestado y se presupuesta año con año. Y hay veces que el gobierno, aunque tenga el dinero, pues decide usar ese dinero para otras cosas, para construir escuelas, para construir hospitales, para contratar enfermeras, para contratar maestros, y decide que ese dinero que un tercero está dispuesto a usar, bueno, pues lo use, y el gobierno entonces mes con mes va pagando. Por eso el gobierno ni se endeuda ni se compromete, sino que año con año se presupuesta el pago que se destina para hacer frente a esta obligación. Entonces está claro que no es una deuda y es una obligación, como es una obligación pagar los sueldos y salarios y pagar la luz y pagar, los distintos programas que tiene el gobierno, es una obligación, pero en ese sentido entonces hasta el salario es una obligación. Lo que hay que tener claro es que no es deuda. Ahora, hasta el momento, diputado, solo estamos o tenemos contratado un PPS, y como es público, pues es el PPS que se utilizó para el Centro Integral de Servicios. El monto que genera más o menos este crédito ronda los 1.200 millones de pesos, pagadero, si mal no recuerdo, a 20 años. Este es un tema donde en vez de estar pagando las rentas que pagaba el gobierno en diferentes lugares para estar teniendo ahí nuestras oficinas, pues ahora se usa para el pago de este inmueble, con las ventajas además de recibir rentas adicionales porque tiene espacios que se rentan hacia a los bancos y a dependencias federales. Por eso, entonces, no es correcto plantear que los pasivos generados por la contratación de los PPS son deuda disfrazada o oculta. Pues ahí está claro y se reporta cada año. Me voy más rápido porque se está acabando el tiempo. Ya estoy en el tiempo. ¿Qué organismos públicos tienen descentralizados tienen deuda? Pues nada más el SUAPAP, que además es la deuda histórica que viene arrastrando desde hace tiempo y
que, como lo dije en la presentación, ronda más o menos unos 500 millones de pesos. ¿Cuál es la calificación de riesgo? El Suapapa ahorita está en proceso de calificarse, entonces todavía no sale la calificación. Nosotros estimamos que va a ser una buena calificación. ¿Cuántos y cuáles municipios del Estado tienen deuda pública? Básicamente, la deuda de los municipios está concentrada en el municipio de Puebla. Sin embargo, los demás municipios, los voy a leer, son Acateno, Acatlán, Caltepec, Atzihuacán, Chignahuapan, Chinantla, Guadalupe Victoria, Quimixtla, Rafael Lara Grajales, San Nicolás, Buenos Aires. Una si quieren les doy la lista, pues es larga, pero ese es el total en total, vamos a decir, son los municipios que tienen deuda pública y que no está a cargo del gobierno del Estado de los municipios. Es importante señalar, por ejemplo, como decía yo, que Puebla Capital es quien tiene más deuda. Sin embargo, la administración actual, que contrató un crédito más o menos 200 millones de pesos, lo va a pagar este año. Entonces, cuando salga esta administración municipal, inclusive va a haber dejado la misma deuda con la que recibió el Estado. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra el diputado Edgar Salomón Escorzo. Buenos días, compañeras, compañeros, secretario. Bienvenido a esta soberanía. Saludar a todos los invitados, a los medios de comunicación, a las personas que están en galerías. Secretario, mis preguntas irán en dos ejes. El primero tiene que ver con el Plan Estatal de Desarrollo. El siguiente eje tiene que ver con la Secretaría Técnica de Municipios y versa de la siguiente manera. De acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, la actual administración definió como uno de sus principales compromisos incrementar los niveles de inversión pública en la entidad, por lo cual considero importante se informe a esta soberanía a cuánto ascendieron los recursos destinados para este rubro durante el ejercicio 2012, cómo se distribuyó esta inversión en términos porcentuales por región socioeconómica, y cómo se ha comportado el Producto Interno Bruto de la entidad en estos 2 años de gobierno. En el eje de la asistencia técnica a los municipios, mis preguntas serían: ¿qué dependencias de la administración pública estatal se han incorporado a los esfuerzos de capacitación? ¿Y sobre qué temas se ha capacitado a las administraciones municipales? Muchas gracias, secretario. Compañeros. Gracias, diputado. Adelante. Con mucho gusto. La inversión que ejercimos este año que terminó asciende más o menos a 7.000 millones de pesos. Esta inversión pues es vista por todos ustedes. Si quieren les señalo las principales obras. Básicamente los viaductos están a la vista de todos: Ignacio Zaragoza, Diagonal Defensores, como el Básico de Mayo, el distribuidor vial de la autopista México-Puebla con la calzada Ignacio Zaragoza, las obras de pavimentación con concreto hidráulico de la ciudad de Puebla en conjunto con el municipio, la construcción del proyecto integral de transporte público de la zona metropolitana, mejor conocido como Ruta Metrobús, la conservación y mantenimiento de más de 600 kilómetros de carreteras estatales y federales, 7 nuevos hospitales y 5 más rehabilitados, y en suma 2.857 acciones de infraestructura educativa, como señalé, superando los 7.000 millones de pesos de inversión. En cuanto a los temas que señalaba el diputado de coordinación, hemos tratado de mantener una estrecha coordinación con los municipios. Básicamente tenemos una constante capacitación entre la Secretaría y los mismos.
En 2012 capacitamos a 1.240 funcionarios de 205 municipios, básicamente en los siguientes temas. En cuanto a lo que tiene que ver con la Secretaría de Finanzas, el banco de proyectos e ingresos municipales. Muchas veces los municipios tienen muy buenas ideas, pero las tienen que aterrizar en proyectos, y la Secretaría pues, les ayuda a capacitar para que las ideas se vuelvan proyectos. Con desarrollo social, módulos que tienen que ver con el ramo 33, con el tema de administración, adjudicaciones y licitaciones para obra pública, temas de la Contraloría, participación ciudadana y seguimiento a la ejecución de obras, capacitación que tiene que ver con los valores catastrales, los temas que tienen que ver con el medio ambiente para que cumplan con la normatividad, con la Comisión de Agua, requisitos para obtener financiamiento para la realización de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Además, tenemos ya relación mucho más directa en términos puntuales de la Secretaría, como apoyo a la emisión del boletaje para el impuesto predial, la preservación de la legalidad de sus contribuciones, es decir, asesoría para que cuando hagan sus leyes de ingresos no tengan problemas legales. Es decir, hay una constante relación con los municipios. Me preguntaron también, diputado, con qué frecuencia se publica el PIB estatal y el PIB municipal. Bueno, ahí nosotros dependemos de instancias que no son estatales. Aunque tengamos esa información, evidentemente pues es una información desactualizada y vieja. Ahora bien, el próximo año podremos conocer la actividad económica de los municipios a partir del resultado del censo 2014 que se levantará este año. Gracias. Muchas gracias. Para ejercer el derecho de réplica de nuestro partido, tiene el uso de la palabra el diputado Ramón Felipe López Campos. Muy buenos días, gracias, presidente de la mesa, compañeros de la misma, compañeros y compañeras diputados, diputadas, medios de comunicación, personas que nos acompañan hoy en galería. Bienvenido, contador Juan Roberto Moya Clemente, secretario de Finanzas del Estado de México. Siendo el acceso a la información es un derecho consagrado en la Constitución Federal y toda vez que la rendición de cuentas es una obligación de los gobiernos democráticos en materia de acceso a la información. A lo cual le pregunto, señor secretario Juan Moya Clemente, ¿cuántas solicitudes de información pública ha recibido su dependencia? ¿Cuántas se han atendido satisfactoriamente? ¿Cuántas no se atendieron y por qué razones? En materia de política fiscal recaudatoria, ¿cuántos bienes fueron embargados por la Secretaría de Finanzas a contribuyentes morosos o evasivos? ¿Cuántas cuentas fueron inmovilizadas? ¿Cuál fue el procedimiento normativo para decidir la inmovilización de una cuenta bancaria? Pues hemos escuchado por distintos medios que algunas de estas inmovilizaciones son inconstitucionales. Gracias y le agradezco a sus respuestas. Gracias, diputado. Adelante, secretario. Muchas gracias, diputado López Campos. Bueno, durante 2012 recibimos y solventamos 284 solicitudes de acceso a la información, las cuales se terminaron en tiempo y forma. De esas, es importante señalar que se interpusieron 7 recursos de revisión ante la CAI, de los cuales determinó que la respuesta fue debidamente otorgada, quedando pendiente uno de resolución. Es decir, si hacemos cuentas, más o menos que tenemos el 98% de efectividad
autoridad a responder satisfactoriamente las solicitudes de los particulares, respetándose así siempre, como hemos tratado de hacer, el derecho de acceso a la información. La otra pregunta que me hizo en términos de política fiscal, la verdad es que es una pregunta compleja y además interesante, porque mucho se ha dicho y mucho se ha polemizado con respecto a ese tema. Entonces, primero quizás valga la pena platicar qué es lo que está controvertido y qué es lo que no está controvertido. La Suprema Corte de la Nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente ha declarado inconstitucional el embargo precautorio previsto en el artículo 40, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Esto es lo que es inconstitucional. No obstante, los embargos que está efectuando la Secretaría se realizan con fundamento en artículos distintos, como son los numerales 145A del Código Fiscal Federal y 86, segundo párrafo del Código Fiscal del Estado, los cuales no han sido declarados inconstitucionales. Entonces, el fundamento legal está claro que no está controvertido. Pero más allá de eso, lo que hay que decir es que los embargos se realizan con el objeto de lograr el pago de los créditos determinados a los contribuyentes cuando estos desaparezcan, se ignore su domicilio o se tenga el riesgo inminente de que oculten, enajenen o dilapiden sus bienes. Es decir, para la Secretaría este es el último recurso. No lo hacemos exacto, como dicen los economistas, lo hacemos ya al final, y si vemos que se van a dar algunas de las causas de las que nos estamos refiriendo. No obstante lo anterior, mantenemos una política de apertura y de puertas abiertas a la Secretaría para que los contribuyentes puedan buscarnos y se regularicen conforme a la ley. Nosotros estamos dispuestos, como siempre lo hemos estado, a dar plazos, ¿no?, a dar facilidades de pago. Durante lo que llevamos de la presente administración hemos inmovilizado 250 cuentas bancarias. Y de estas 250 cuentas bancarias que hemos asegurado, desaseguramos 67, porque 44 contribuyentes pagaron sus créditos, más o menos por 25 millones de pesos. Y en 9 casos además se firmaron convenios de pago y parcialidades por 997,000 pesos. Lo que llevamos de enero de este año, se solicitaron 56 inmovilizaciones de cuentas bancarias. Ahora, con respecto a su pregunta de embargo de bienes muebles e inmuebles, también en el 2012 se practicaron embargos sobre 580 créditos fiscales por un importe de 125,785,000 pesos. Es decir, que de manera acumulada en lo que llevamos en esta administración se han realizado 961 embargos por un monto de 158,398,000 pesos. Ahora, como he dicho yo en diversas ocasiones, pues a nadie le gusta pagar impuestos, por eso son impuestos, son a fuerza, se imponen, y desgraciadamente quienes no pagan impuestos pues hacen una competencia desleal a quienes sí pagamos impuestos. Entonces no es justo que quienes estamos pagando lo continuemos haciendo y quienes no paguen pues no sufran ninguna consecuencia. Aquí la palabra pues es implementación de la ley o aplicación de la ley. La Secretaría no está haciendo nada más que cumplir con su obligación de cobrar. Y en la medida que generemos una cultura de cobro mucho más clara, mucho más compartida, bueno, pues entonces el piso va a estar más parejo para todos y todos entonces tendremos menores problemas. Como para finalizar, reitero, pues la Secretaría lo último que quisiera es pelearse con alguien. Quisiéramos que nos pagaran todos por las buenas y que cada vez no tuviéramos más que darles las gracias. Sin embargo, siempre va a haber contribuyentes omisos o contribuyentes que subdeclaran, y en el caso de que no estén cumpliendo con la ley, pues evidentemente la Secretaría, en estricto apego a su ordenamiento
jurídico y legal, pues si es necesario llega entonces a niveles de embargo de cuentas como una última consecuencia. Muchas gracias, secretario. A continuación, en términos del acuerdo aprobado, se concederá el uso de la palabra hasta por 3 minutos a cada uno de los diputados del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional para que realicen sus preguntas y de la misma manera, si lo desee necesario, realizar el derecho de réplica. En este sentido, tiene el uso de la palabra la diputada María Jiménez Ortiz. Gracias, señor presidente. Bienvenido al secretario de Finanzas y a su equipo. Lo malo es ser ya parte de la segunda ronda, es que muchas de las preguntas ya han sido contestadas. Yo retomo esta última que hacía el diputado que me antecedió en el uso de la palabra y me gustaría que ampliara la información respecto a el propio informe marca usted que como uno de los principales objetivos del gobierno del Estado está el fomento a la cultura fiscal y a la orientación permanente a los contribuyentes. Retomo la pregunta para pedirle que pudiera ampliarnos qué tan efectivo ha sido el programa de verificación y detección de contribuyentes omisos. En particular, ¿cuántas verificaciones se han realizado y qué resultados hemos tenido? Me gustaría ampliar la información. Ahora preguntaba quién me antecedió en el uso de la palabra. También quisiera saber, respecto al programa de Dile Adiós a la Tenencia, ¿a cuánto asciende el número de beneficiarios que obtuvieron la devolución del impuesto de tenencia a nivel Estado en el año 2012? ¿Cuál fue el porcentaje del número de beneficiados que hicieron su trámite en línea sin necesidad de acudir a los kioscos de atención? Esto es, ¿qué tanto nuestros ciudadanos usan los servicios en línea y qué tan efectivo ha sido, si ha habido suficiente promoción de estos servicios? Y también respecto al programa de Dile Adiós a la Tenencia, quisiera saber qué tanto ha impactado para los ingresos del Estado de Puebla el hecho de dejar de cobrar la tenencia. Hay una información en el informe, pero me gustaría que pudiera ampliarla respecto al impacto real en el Estado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Adelante, secretario. Gracias. Gracias, diputada Jiménez. Como lo hemos platicado en otras ocasiones, y continuando con la respuesta del diputado López Campos también, la idea que tiene la Secretaría pues, es de que haya una cultura fiscal cada vez más importante y de mayor conciencia entre los contribuyentes. Sin embargo, pues también tenemos que ayudarlos un poco, empujándolos a que formen parte de esta cultura, y por eso se creó, como usted bien lo mencionó, diputada, el programa de verificación y detección de contribuyentes omisos. Y el programa se enfoca específicamente a vigilar que se cumplan de manera correcta las disposiciones fiscales en la capital del Estado, así como las principales cabeceras municipales. Hemos trabajado ya en un buen número de municipios e hicimos verificación de campo en varios de ellos, y para lo cual ya hicimos más de 4.400 investigaciones y verificaciones oculares. Esto nos lleva a que a lo largo de la administración hemos hecho más de 14.000 verificaciones. Esto se suma además a los cruces de padrones que hacemos con distintas dependencias, y generalmente pues, saltan ahí las diferencias. A lo mejor nosotros tenemos un padrón con 100 contribuyentes y el IMSS nos pasa un padrón que tiene 120 contribuyentes, pues evidentemente esos 20 que no están acá y están allá, pues no nos están pagando. Pues si están cotizando al IMSS o no están pagando al IMSS, evidentemente pues tendrían que pagar el impuesto sobre nómina. Entonces, pues ese es un cruce sencillo, pero que ayuda a detectar omisos. También tenemos constante comunicación con los municipios. Los municipios son los que están ahí en el día a día y nos van diciendo, los municipios, bueno, pues se abrió este local, se abrió este negocio, pues
se hizo tal obra, etcétera, y entonces nosotros también debemos hacer el cruce a ver si está detectado o no en la Secretaría, y bueno, pues tratamos ahí entonces de mandarles un exhorto para que cumplan con sus obligaciones, y evidentemente si no, nos aplicar entonces los procedimientos a los que tenemos obligación. Este programa pues tiene que ser un programa constante y diario, porque cada día surgen nuevos contribuyentes, y también pues cada día hay distintas maneras que los contribuyentes, no sé, de manera creativa tratan de usarlos para pagar menos. Básicamente eso es lo que estamos haciendo en la parte de verificación. En el tema de tenencia, bueno, pues el gobierno continuó con el programa de apoyo a los contribuyentes cumplidos de la tenencia, y lo que es importante decir aquí, y además hoy es un tema también medio controvertido porque ha habido algunos estados que están regresando al cobro de tenencia por algún desequilibrio en sus finanzas. Es importante señalar que Puebla no causó ningún desequilibrio en las finanzas públicas, y pues esto no es ciencia, no se oculta ni tiene mayor complicación, porque evidentemente lo hemos compensado pues siendo más eficientes en los procesos de recaudación y vigilancia de obligaciones. No hay otra manera, pues si quiere uno tener más dinero hay que estar encima. Y por lo tanto en 2012 los ingresos propios del Estado, como mencioné, aumentaron 66.6%, es decir, ingresos adicionales por más de 900 millones de pesos. Entonces eso permite compensar lo que se estuvo, lo que se dejó de percibir por el cobro de la tenencia. Con la aplicación del programa Dile Adiós a la Tenencia, en los ejercicios 2011 y 2012 se regularizó además la situación fiscal de 114.453 vehículos, y esto además ha permitido recuperar más de 470 millones de pesos de adeudos de tenencia anteriores. Hemos beneficiado con el programa Diputada a 713.563 vehículos, y esto equivale al 86% del padrón activo. Y en 2012 el beneficio otorgado a los contribuyentes cumplidos por concepto del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, que repercute favorablemente en la economía de las familias y las empresas poblanas, fue de 1.011 millones de pesos. En estos 2 años, la administración, o el apoyo que ha brindado la administración a la ciudadanía, asciende a 1.825 millones de pesos, y continuaremos haciéndolo este año. Aprovecho pues para decirles que el plazo vence en marzo, para que le digan a todos, y si no lo han hecho ustedes, pues que se acerquen a pagar el control vehicular, dado que el control vehicular es un requisito que se tiene como obligación para tener teniendo el derecho, o continuar con el derecho del programa Dile Adiós a la Tenencia. Entonces también aprovecho para que le digan a todos que tenemos hasta marzo para cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Miriam Galindo Pérez. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros diputados, sea bienvenido, señor secretario, y quiero felicitarle por el gran trabajo que está haciendo frente a esta secretaría y por contar con un gran equipo de trabajo también. Una de las prioridades de todo gobierno es elevar la calidad de vida de la población, mejorando la asignación de bienes y servicios públicos. Parte de esto se logra con el buen manejo de las finanzas, es decir, una prudente administración de los recursos escasos de una sociedad con el fin de satisfacer sus necesidades. En pocas palabras, la obtención y el uso eficaz del dinero. Por eso, es necesaria una mejor distribución de la carga tributaria para implementar la eficiencia recaudatoria. De acuerdo con Standard & Poor's, Puebla tiene una situación estable en cuestión de finanzas debido al manejo presupuestal adecuado y el bajo nivel de deuda del gobierno. Pero esto se puede deteriorar a largo plazo debido al bajo nivel de ingresos propios, vulnerando las finanzas. Ante este escenario,
¿Podría informarnos qué acciones en concreto se han implementado para poder aumentar los ingresos propios? Una buena recaudación tributaria por parte del gobierno también requiere el apoyo de los ciudadanos, lo que implica el desarrollo de una cultura fiscal. Mediante diversos mecanismos se fomenta esta corresponsabilidad. Las acciones emprendidas por la actual administración abarcan la aclaración de dudas que tengan los ciudadanos. Nos podría informar, ¿existe atención personalizada para aclaración de dudas sobre trámites fiscales, además del centro de atención telefónica y las redes sociales? Entre las acciones emprendidas por el gobierno actual se encuentra la lucha frontal contra el contrabando, la evasión y las prácticas desleales de comercio, debido a que no solo afecta al Estado en su tarea de recaudación fiscal, sino también a quienes participan en la cadena de producción y comercialización de forma legal. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados en este rubro, Puebla todavía sigue teniendo un lugar alto entre los estados que más consumen productos de procedencia ilícita respecto al 2011, que ocupó el primer lugar en consumo. Ante este hecho, nos podría informar, ¿se han implementado medidas de prevención del consumo de este tipo de productos? ¿Se ha llevado a cabo estrategias que frenen el crecimiento de este fenómeno? Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Adelante. Gracias. Son muchas preguntas para tratar de contestarlas todas. A ver, evidentemente, como hemos mencionado, una de las prioridades de la administración ha sido incrementar la base de contribuyentes, porque, como es bien sabido, pues estamos los contribuyentes cautivos, que somos siempre los mismos y somos los que estamos teniendo que pagar, y de lo que se trata pues, es de ampliar la base para que cada vez paguemos más. Y además, si no ampliamos la base de contribuyentes, no hay manera de recibir mayores ingresos si no estamos dispuestos a aumentar los impuestos ya existentes y tampoco estamos dispuestos a endeudarnos. Entonces, nuevamente no hay de otra, o ampliamos la base de contribuyentes cuando no tenemos ingresos adicionales. Más hay que decir que Puebla es la entidad federativa con el menor número de impuestos estatales en el país, tiene 4. Y si además consideramos que los contribuyentes cumplidos pues, tienen el beneficio de no pagar tenencia y que el impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados en el Estado tiene una tasa de 0%, entonces bueno, pues, sí tenemos que hacer esfuerzos de ampliar la base muy importantes. ¿Cómo le hacemos? Básicamente lo que hacemos es hacer cruce de padrones, como ya lo mencionaba yo anteriormente, básicamente con el SAT, con el IMSS, con el Infonavit, con Pemex, con la Secretaría de Turismo y de repente también pues, con algunos organismos empresariales. Y más importante, además del cruce de padrones, pues como ya también lo mencionaba, pues hacemos la detección física con verificaciones en el campo, constante y diariamente, pues precisamente para que lleguen los verificadores y nos digan contra el cruce de padrones quienes no están pagando. Entonces, este trabajo, luego digo yo, o le digo yo a los funcionarios de la Secretaría, pues es un trabajo, como siempre, nos toca ser los malos de la película, pues porque tenemos que andar molestando a la gente pues, para que cumplan con las obligaciones, pero cada peso que se recauda y el esfuerzo que se hace desde el punto de vista de los ingresos se traduce finalmente, y así también se me ha dicho a los funcionarios de la Secretaría que cada día hacen un gran esfuerzo, se traduce eso en un ladrillo de hospital, en una medicina, en un kilómetro más de carretera. Es decir, al final del día todos esos recursos se ven reflejados físicamente en los programas que manejan las distintas dependencias. El crecimiento ha sido o ha permitido un aumento de ingresos propios de 1.900 millones de pesos a lo largo de estos 2 últimos años, y esto nos permite tener un coeficiente o cociente de ingresos propios con relación a los totales del 6.6%, y como lo mencioné en la presentación, es un incremento del 50%.
Además hay que recordar que no nada más tenemos los impuestos locales, sino que firmamos, como lo hacen otros estados, un convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, donde los estados cedimos a la Federación el cobro del impuesto de la renta, IVA y el IEP, y a cambio nosotros, los estados y los municipios, recibimos recursos por concepto de participaciones, dando 33 convenios. Hoy Puebla ocupa el 6º lugar en participaciones gracias al crecimiento de los ingresos propios. Aquí habría que recordar que la fórmula de participaciones tiene un componente que tiene que ver con el crecimiento poblacional, pero tiene otros componentes muy importantes que tienen que ver con el aumento del esfuerzo recaudatorio, y a medida que cobremos más nosotros, nos toca más de participaciones. Un dato interesante, pues hemos cumplido 13.452 auditorías, de las cuales 7.500 fueron de impuestos federales y 5.800 de impuestos estatales. Entonces, nuevamente reitero, pues es presencia, es presencia, es presencia. Ahora, con el tema de contrabando, porque creo que ya no estoy tardando, como decía yo en la presentación, por segundo año consecutivo Puebla ocupa el primer lugar en términos de las acciones de combate al contrabando, de acuerdo al tablero de SAT, la Alineación Estratégica. ¿En qué se traduce esto en términos prácticos? Pues esto se traduce en más de un operativo diario. Ahora, acuérdense que la facultad de la Secretaría es combatir al contrabando, pero nosotros no podemos combatir la piratería, ni podemos tampoco combatir pues el robo de mercancía robada. Nosotros nos dedicamos básicamente a detectar contrabando. En el extremo, si llegáramos a un lugar y hubiera mercancía robada que no fuera de contrabando, la Secretaría en estricto sentido no tendría facultades. A la fecha, además, realizamos operativos no nada más de llegar a ciertos lugares donde sabemos que pudiera haber algo, sino estamos haciendo verificaciones en los transportes, porque un poco la política atrás de esto es que desde que llegue la mercancía de contrabando, a lo mejor vamos a tratar, valga la palabra, de cacharla antes de que llegue a los locales donde se comercializa, y entonces por eso hemos hecho 203 verificaciones en mercancías en transporte. Ahora, los resultados de todo esto nos muestran que hemos logrado retirar del mercado ilegal mercancía con un valor comercial aproximado de 30 millones de pesos en la parte de transporte. Ahora, tampoco se trata de perjudicar a nadie. Muchas veces, y lo hemos detectado a lo largo de estos operativos, muchas veces el contribuyente tiene contrabando no porque haya querido traer las cosas de manera ilegal, sino porque no conoce luego a veces los procedimientos o no tiene los papeles que tiene que tener para demostrar que su mercancía fue integrada legalmente al país. Y es por eso que la Secretaría también tiene una constante comunicación, tiene una política de capacitación, sobre todo para los locatarios, de qué papeles deben de tener a la hora de que compren alguna mercancía y que deben de tener a la hora de que nosotros estemos realizando una revisión, pues para que entonces no tengan ningún problema con nosotros. Muchas gracias, secretario. Para ejercer el derecho de réplica del mismo partido, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Garcilaso. Gracias, presidente. Muy buenos días. Compañeros diputadas y compañeros diputados, medios de comunicación, público general, señor secretario, bienvenido a este recinto y felicitarlo por el informe que nos ha dado y la presentación que nos ha hecho. Yo solamente tengo dos preguntas. Esa es referencia a los impuestos estatales
que establece la Ley de Hacienda del Estado. ¿En cuánto se incrementó la recaudación del 2% del impuesto para trabajadores con respecto al año anterior? Ya que es de todo sabido que el crecimiento de los ingresos propios reduce la brecha de la injusticia social. Nos indica en su informe que a través de la política del gasto del gobierno del Estado, los recursos públicos se han orientado a mejorar el nivel de vida de los poblanos, ubicando al ciudadano como el destinatario de las acciones del gobierno. ¿Me puede indicar cuál fue el porcentaje de participaciones que el gobierno federal le otorgó al Estado de Puebla en el año 2012? Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Adelante. Gracias, presidente. Gracias, diputado Garcilaso. En la actual administración, los ingresos que se refieren al impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, mejor conocido como impuestos sobre nómina, han crecido 29.3% en términos reales para colocarse en 2012 en 1.442 millones de pesos. Esto es 407 millones de pesos más que hace 2 años. El cumplimiento de pago en 2012 fue del 77.6%, esto es 13% más con respecto a 2010. Y básicamente este resultado se debe al incremento en la vigilancia de obligaciones y las auditorías. Entonces, esto se vuelve un círculo virtuoso: más presencia, más recaudación. Al final de 2012 se registraron 3.204 contribuyentes más que en 2010, un crecimiento de 7.5%. Si seguimos así, lo que deberíamos de esperar al final del sexenio es que los aumentos marginales sobre la recaudación cada vez sean menos, pero el cumplimiento cada vez sea mayor. Eso quiere decir que entonces vamos cerrando la brecha. Por eso los aumentos marginales de los últimos 2 años han sido muy importantes, porque hemos empezado a reducir la brecha entre los sumisos y los que ya están pagando regularmente. En cuanto al tema de participaciones, el fondo o los fondos más importantes que tienen que ver con las participaciones son el Fondo General, que se integra con el 20% de la recaudación federal participable, el Fondo de Fiscalización con el 1.5% y el Fondo de Fomento Municipal con el 1%. La recaudación federal participable observada en 2012 fue menor en 29.128 millones de pesos a lo estimado por la Secretaría de Hacienda. Aquí es bien importante decir, Hacienda cada año nos da una estimación a los estados y por ende a los municipios de cuánto espera recaudar, pero no es un compromiso de la Secretaría, es simplemente su mejor estimación. Por eso, luego hay municipios que nos dicen: oye, es que recibí menos de lo que salió publicado. Bueno, es que lo que se publica es una estimación. Entonces el año pasado esta estimación fue menor, como decía yo, 29.000 millones. Y básicamente esto se debe a las devoluciones que hizo la Secretaría de Hacienda en materia de IVA sobre la renta y el impacto del IEPS negativo aplicado a gasolinas. Por lo tanto, las participaciones del Estado de Puebla durante 2012 fueron de 18.309 millones de pesos, cantidad inferior a lo recibido en 2011 de 398.7 millones de pesos, una reducción de 5.7% en términos reales. Si hacen memoria, durante todo el año pasado, en cualquier evento que teníamos de estos de entrega de participaciones, les reiterábamos siempre a los presidentes municipales que tuvieran cuidado, que se apretaran el cinturón, porque nosotros veíamos que las participaciones no venían comportándose como lo había diagnosticado la Secretaría de Hacienda. Ahora bien, en contraparte de eso, como les adelantaba yo en alguna pregunta anterior, el coeficiente de distribución del Fondo General de Participaciones, es decir, el porcentaje de la fórmula en el Estado de Puebla ha crecido. El coeficiente efectivo era en 2010 de 4.16% y hoy ya es de 4.30%. Ese diferencial
se refiere al esfuerzo recaudatorio que ha hecho el Estado y también por su parte los municipios para que impacte favorablemente la fórmula. Entonces, por eso es bien importante que se continúe con los esfuerzos de recaudación, porque en la medida que eso sucede, pues entonces tenemos más derecho al Fondo General Participable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario. A continuación, en términos del acuerdo aprobado, se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Enrique Nasser, del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, para que pueda realizar sus preguntas. Adelante, diputado. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, bienvenidos, señor secretario. Saludo a las personas que se encuentran en las galerías de este Congreso. En una entidad federativa compleja como es Puebla, sin duda alguna cualquier cantidad de recursos presupuestarios de los que se disponga siempre resultarán insuficientes para satisfacer las múltiples necesidades que se presentan en todos los ámbitos de la sociedad poblana, tanto en materia de infraestructura como en acciones que pretendan impulsar el desarrollo. Para compensar en parte esta limitación, apreciamos que el Ejecutivo del Estado se ha trazado como uno de sus objetivos estratégicos incrementar el nivel de ingresos mediante el establecimiento de una política recaudadora sólida que garantice la captación de recursos de una manera consistente. Precisamente en materia de ingresos, vemos en los 2 primeros años del actual Ejecutivo Estatal un comportamiento favorable, de tal forma que entre 2010 y 2012 existen casi 11,000 millones de pesos de ingresos totales adicionales. Y parte de ellos son producto de la captación de ingresos propios, de impuestos y de la sensibilización que ha existido entre los contribuyentes para que se cumplan estas obligaciones. Al respecto, señor secretario, quisiera preguntar, ¿cómo ha evolucionado la cartera de créditos fiscales del Estado y qué recursos se han obtenido respecto al cobro? En una organización y en un gobierno, contar con información suficiente, confiable y oportuna es la gran base para realizar una adecuada planeación y para respaldar la toma de decisiones a las que haya lugar. La información estadística y geográfica es parte de ese cúmulo de información que resulta elemental para contribuir al desarrollo de las naciones. En esta materia vemos como beneplácito, por una parte, que se ha instalado el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla, con su correspondiente programa sectorial, y por otro lado, que el Gobierno del Estado, por conducta de la Secretaría a su cargo, representa a la región centro-sur del país, conformada por los estados de Guerrero, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Puebla. Ante el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, coordinado por el INEGI. Sobre este último punto, señor secretario, preguntarle qué beneficios ha obtenido el Gobierno del Estado de Puebla con su participación en el seno del referido Consejo y qué acciones se han realizado en producto de Puebla y los poblanos. Por su respuesta, muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, diputado. Adelante, secretario. Gracias. Muchas gracias, doctor. En el ejercicio fiscal que terminó en 2012, se emprendieron acciones encaminadas a tratar de depurar la cartera de los créditos fiscales. Teníamos más de 27,000 créditos. Y el problema de tener tantos créditos es que algunos proceden, otros no proceden. Y el tema es que no los puedes dejar vivos, porque eso es deficiente desde el punto de vista administrativo. Estos más de 27,000 créditos, nosotros los clasificamos típicamente en créditos improcedentes, porque ya se habían pagado,
o porque hay inconsistencias en los datos, por ejemplo, el nombre o el domicilio está incompleto, porque hay errores en la captura. También hay créditos que tienen resolución administrativa cuando la autoridad que sanciona declara la nulidad de la sanción o determinación de créditos como resultado de la legítima defensa que tienen los contribuyentes. Hay otros créditos que siguen vivos, pero que el contribuyente ya pagó. El típico caso de que pues, es que yo ya pagué y sigo apareciendo. No nada más con las secretarías o teles o en cualquier lado sucede eso. Y hay otro tipo de créditos donde ya se adjudicó el fisco el bien que lo estaba respaldando porque no hubo posturas legales dentro del proceso terrenante y entonces el fisco se los acredita. Hay otros créditos, dado que están diferidos o que se están pagando en parcialidades y tienen un tratamiento distinto. Hay créditos devueltos a la Profeco. La Profeco nos manda muchísimos créditos derivados de sus multas, pero hay veces que nos manda no firmes. Entonces la política que hemos seguido es devolvérselos hasta que estén firmes. Y evidentemente también hay créditos incobrables, ya sea porque el contribuyente ya no se encuentra, no hay manera de localizarlo, se fue a otro lado, o porque son créditos tan chiquitos que el gasto para cobrarlos es mucho mayor que lo que podríamos recuperar. Entonces, de estos créditos depurados, el 65% de los créditos totales se fueron revisando, lo que permitió que la Secretaría eficientara el proceso. Un poco para ponerlo en perspectiva, de los 27,000 créditos que teníamos, que más o menos amparan 244 millones de pesos, 171 eran improcedentes por 14 millones de pesos, 45 estaban en resolución administrativa por 13 millones de pesos, se logró el pago en 5.890 por 85 millones de pesos, se adjudicaron a favor del fisco 89 por 23 millones de pesos, se lograron que otros 5.335 por 64 millones se estén pagando en parcialidades, se devolvieron a Profeco 4.000 créditos por 29 millones de pesos, y de este universo de 27,000 se estimó que 6,000 créditos, por ser menores a 6,000 pesos, se consideraron incobrables. Entonces, evidentemente, como se puede observar, la mayor parte de los créditos pues, ya han sido pagados o han sido o se están pagando en parcialidades. Esto lo que permite es realmente que la diferencia no sean efectivamente los créditos que tienen posibilidades de redituarle a la Secretaría algún ingreso adicional y deshacernos entonces de aquellos que no tienen sentido seguir persiguiendo. Ahora, en cuanto a el tema de los consejos o los beneficios que le pueden arrojar a Puebla estar presente o formando parte de los consejos, en particular el Consejo Consultivo Nacional del INEGI, le diría yo, diputado, pues es importante siempre conocer qué está pasando en otros lados, conocer qué están haciendo otros estados y nosotros, ¿por qué no también poder aportar desde nuestra perspectiva lo que estamos haciendo en el estado? Ahora, de manera puntual, esta alianza estratégica que hicimos con el INEGI nos ha permitido recibir sin costo alguno, por ejemplo, cartografía digital, bases de datos, sistemas de información, publicaciones y la asesoría permanente en el desarrollo estatal de información y del personal de las dependencias y entidades. Yo, inclusive, aquí, nuevamente aprovechando el foro, pondría a su consideración y a nivel de conocimiento que hemos diseñado y puesto en marcha un nuevo sitio en internet que pone al alcance de cualquier ciudadano y a cualquier interesado todos los datos estadísticos y geográficos de manera fácil y amigable. Si quieren apuntar aquí como comercial,
ceigep.puebla.gov.mx, donde cualquiera va a tener acceso a la información estadística a la que tiene acceso la Secretaría, resultado del convenio que tenemos con el INEGI. Y eso al final a lo que lleva es que los ciudadanos y todos tengamos más información para tomar mejores decisiones. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, secretario. Para ejercer el derecho de réplica del mismo partido tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Islas. Honorable Asamblea, señores medios de comunicación que están presentes, público en general, señores funcionarios públicos que hoy nos acompañan a esta comparecencia. Algo que a todos nos atañe, nos preocupa e incluso nos causa una gran irritación es tres etapas que tenemos. Transparencia, que es la obligación de los servidores públicos de informarnos el estado que guardan los recursos. Fiscalización, lo que pagamos los contribuyentes, y la rendición de cuentas. Sin embargo, es muy triste lo que escuchamos hoy en los medios de comunicación, de que se aprueba la condonación a los estados y los municipios, y señalan algunos legisladores, senadores, que fue una bola de humo que se les pasó por ahí y que no se dieron cuenta del error garrafal que es que los recursos públicos que son nuestros, lamentablemente los vamos a tener que volver a pagar los contribuyentes. Los gobiernos municipales, señor secretario, se han quejado frecuentemente que las participaciones que recibieron en 2012 fueron menores que en otros años. ¿Es esto verdad y cuáles fueron las razones para esta situación? Dado que la planeación a nivel estatal debe vincularse a la federal a través del Sistema Nacional de Planeación Democrática, para esta soberanía es importante saber la manera en que la planeación para el desarrollo del Estado se vincula a la federal. Asimismo, resulta relevante saber las acciones que se han llevado a cabo por el gobierno del Estado para colaborar con el orden federal en la revisión de la Planeación Nacional de Desarrollo. También sería muy importante saber cuánto es en pesos la deuda pública del municipio de Puebla y cuánto recibe el Estado de excedentes petroleros. Y por último, saber qué Estado guarda las denuncias que se presentaron para ese autorrobo que hubo en la Secretaría de Finanzas y para esa mala actuación del antecesor funcionario de esa misma Secretaría, que incluso tenía los recursos públicos en alguna casa de bolsa. Es cuanto, señor secretario, y además quiero decirle públicamente que en cuanto a la transparencia, ha sido usted uno de los servidores públicos que nos ha venido a decir con toda claridad lo que es la verdadera transparencia pública de los recursos que se manejan en nuestra entidad. Es cuanto. Muchísimas gracias, diputado Islas. Como lo hemos venido platicando a lo largo de esta jornada, efectivamente las participaciones pagadas al Estado y a los municipios a lo largo del 2012 fueron menores respecto a lo que se había programado al inicio del año. Como les decía yo, pues es una estimación que hace la Secretaría, y en este caso la estimación resultó mayor a la realidad. En virtud de que el Estado además distribuye el 20% del Fondo General de Participaciones entre los municipios, estos también evidentemente pues se ven afectados. Esto es un efecto bola de nieve. Si nos toca menos a nosotros, pues también le toca menos a los municipios. Y aquí es bien importante decirlo claramente: el Estado no recorta o disminuye el monto de las participaciones a los municipios, ya que el pago de estas solo depende de la evolución real de la recaudación federal participable. Así como nos llega, nosotros lo pasamos. Si nos llega más, pasamos más; si nos llega menos, nos pasamos menos, pero en ningún momento recortamos. Me parece que es ilegal que nosotros hiciéramos algo así. De conformidad con el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, las participaciones además serán cubiertas en efectivo, no en obra,
sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones. Por eso les decía yo, inclusive sería ilegal que hiciéramos algo contrario. En el caso de las participaciones, como decía yo, pues fueron de 18.309 millones de pesos, y en particular el Fondo General de Participaciones fue de 16.000 y el Fondo de Fomento Municipal de 1.000 millones de pesos. Yo creo que también que hayamos recibido por el FEIEF el convenio, lo que nos permite es tener acceso a asfalto y tener acceso a diésel y gasolina para poder distribuir entre los distintos municipios, y en particular ya los municipios que son netamente petroleros pues tienen el beneficio de algunas otras obras. En cuanto a la deuda de Puebla, el municipio, la deuda de Puebla, el municipio, es de 740 millones de pesos. Este saldo pues corresponde al 31 de diciembre de 2012. En cuanto al tema de del robo pues, que hubo en la Secretaría, pues ahí sí, en su momento la Secretaría pues dio los elementos que le requirió el Ministerio Público, y pues tengo entendido que pues, han continuado las investigaciones, pero será el Ministerio Público, en su caso la Procuraduría General de Justicia, pues quien tenga que responder a esa denuncia o al Estado que guarde esa denuncia. Faltaba el tema de planeación y el tema de la federación. Bueno, evidentemente en el país el sistema de planeación tiene que estar vinculado, y por lo tanto el estatal tiene que vincularse al federal, porque hay un sistema de planeación o Sistema Nacional de Planeación Democrática. Este año pues evidentemente va a haber un nuevo Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Estatal de Desarrollo estaba alineado al anterior Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, es probable que tengamos que hacer modificaciones al Plan Estatal de Desarrollo cuando conozcamos cómo viene el Plan Nacional de Desarrollo. Y esto es evidente pues porque los programas con una administración federal distinta y en todo su derecho pues pueden cambiar, o si permanecen algunos programas a lo mejor tienen una política pública distinta, y entonces en la medida que esos programas se modifiquen, pues evidentemente el Plan Estatal de Desarrollo tendrá que modificarse para hacerlo congruente con el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario. A continuación, en términos del acuerdo aprobado, se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Elías Abaycuri, del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, presidente. Por la venida de la mesa. Señor secretario, bienvenido, compañeros diputados, diputadas. Para nosotros, el tema fundamental que hemos venido tocando a lo largo de este par de años es el de medio ambiente, el de la revisión y el claro deterioro de nuestro país, de nuestro mundo, de nuestra tierra, y es el tema que hoy nos agravia, que es el de el desgaste y el deterioro del medio ambiente. En ese sentido, señor secretario, quisiéramos conocer, saber cuáles han sido las acciones en materia presupuestal se han dado por parte de este gobierno y la Secretaría de Finanzas a su cargo hacia la política de sustentabilidad y ordenamiento y medio ambiente en este sentido, y si la fusión que hoy se ha dado entre
ya extinta Secretaría de Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, hoy pasó a manos de la Secretaría de Desarrollo Rural. ¿Tendrá alguna consecuencia en el sentido de que veremos menos recursos para el medio ambiente? Y si no es así, por favor no lo exponga, por favor, secretario. Y en el rubro de apoyo financiero para atender los desastres naturales, nos queda claro el sentido de planificación y prevención que en esta administración se ha tenido al contratar instrumentos financieros que respalden en alguna medida la situación catastrófica del campo poblano. Por otra parte, el FONDEN generalmente destina un porcentaje de sus recursos para la reactivación de las economías primarias en zonas de desastres naturales. Le preguntaría a usted, señor secretario, los conceptos en los que se maneja el seguro de desastres naturales en la entidad, y además de cubrir los daños ocasionados por desastres naturales, los programas que se aluden en su informe, cómo se ha dado seguimiento y cómo se ha reportado, y si se ha concretado la reactivación económica, por ejemplo, después de haberse dado alguna helada, una granizada en alguna región del estado, y si ha habido una respuesta oportuna y pronta como se esperaría en ese sentido, señor secretario, por un lado, y por el otro, en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Estado, prevén que la Secretaría de Finanzas es la beneficiaria de las garantías que se otorgan a favor del gobierno estatal y que a ella le corresponderá el ejercitar los derechos que en ella se consignen. Yo le preguntaría, señor secretario, ¿qué resultados se han obtenido en esta administración en materia de recuperación de fianzas? Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por sus respuestas de antemano, señor secretario. Muchas gracias, diputado. Adelante. Muchas gracias. Bueno, evidentemente estamos conscientes de lo sensible que es el tema del medio ambiente, que además es un problema que no nada más afecta la parte visible, sino que se vuelve un tema económico, se cambian las lluvias, las sequías, y todo esto se vuelve un tema que eventualmente repercute en la economía. Dicho esto, hemos hecho esfuerzos importantes para, o en congruencia con la política de cuidar el medio ambiente, algunos números, por ejemplo, con el tema de reforestación, invertimos más de 93 millones de pesos el año pasado en programas de prevención, fortalecimiento, restauración y conservación de los bosques. Otro tema muy importante que tiene que ver con incendios, y además estamos viendo ahora algunos incendios atípicos. La semana pasada vimos un par de incendios fuera de temporada. Hemos invertido más de 62 millones de pesos en el tema de detección de incendios, en temas de conservación de la biodiversidad, tema del agua, en proyectos de saneamiento, en temas de calidad del agua, estaciones de monitoreo en parte de la cuenca del río Atoyac, 87 millones de pesos, y en programas de mantenimiento en general de nuestras áreas naturales, 79 millones de pesos, es decir, más de 321 millones de pesos se invirtieron el año pasado en acciones que tienen que ver con el medio ambiente. En términos de la fusión entre la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Medio Ambiente, la fusión de ninguna manera afecta el monto de los programas que tenía asignados la Secretaría de Sustentabilidad. Solo se recorta y se logra una eficiencia en los temas de administración, para decirlo de manera muy práctica, pues si antes cada secretaría tenía una dirección jurídica, si cada secretaría tenía una dirección administrativa, o sea, si fusionarse, pues hay una para los dos, pero la parte sustantiva, en este caso del medio ambiente, que es absorbida por el desarrollo rural, se sigue manteniendo y los programas se siguen manteniendo. Entonces no vemos
problema en términos de la operación de la Secretaría del Medio Ambiente. Ahora, en términos de desastres naturales, efectivamente el Estado ha tomado una política de prevención. Esto es como los seguros de gastos médicos, pues ojalá nunca los tengamos que usar, pero pues si alguien se enferma, pues qué bueno que lo tengamos, porque si no lo tuviéramos, entonces probablemente estaríamos empeñando hasta lo que no tenemos, como sucede muchas veces, desgraciadamente, en algunas situaciones familiares. Pues en el mismo caso, pues el gobierno del Estado pues, tiene que estar previniéndose, y más vale tener un seguro, y más aún en los términos ambientales por el cambio climático que hemos dicho, nos ha hecho que las cosas sean distintas. El costo total de las pólizas, por ejemplo, en el seguro agrícola, mediante la contratación del seguro agrícola catastrófico fue de 221 millones de pesos. Y de estos el gobierno estatal pagó 46.4 millones de pesos. El resto fue erogado por el gobierno federal. Esto es el 19% del costo, lo absorbió el gobierno estatal. Pero con eso se cubrieron más de 700,000 hectáreas en todo el estado, principalmente cebada, frijol, maíz y sorgo, así como café, así como más de 31,000 unidades animales. El año pasado se auditaron recursos por 13.9 millones de pesos a las indemnizaciones del seguro agrícola de 2011 y 2012. Y esto nos permitió mitigar entonces los efectos que tuvieron las sequías y las heladas que tuvimos el año pasado. Durante el primer trimestre del presente año se han metido 41 millones de pesos para el pago de indemnizaciones adicionales a los objetivos en 2012. Ahora, ya en detalle, por parcela, por hectárea, pues habría que preguntarse para la Secretaría de Desarrollo Rural. En cuanto al tema de las fianzas, efectivamente la Secretaría es la beneficiaria de las garantías que se otorgan al gobierno estatal por medio de fianzas. A la fecha, el gobierno ha recuperado poco más de 10 millones de pesos de pólizas en fianza que en su momento garantizaron obra pública, adquisiciones o accesorios. Y asimismo, en coordinación con la autoridad judicial, se han recuperado 6 millones de pesos en materia de pólizas de fianzas otorgadas de procedimientos de índole penal. Lo anterior nos da un total de poco más de 16 millones de pesos en lo que va a presentar en términos de fianzas. Muchas gracias, secretario. A continuación, en términos del acuerdo aprobado, se concede el uso de la palabra por 3 minutos al diputado Antonio Galli, del Grupo Legislativo del Partido de la Unión Democrática, para que realice sus preguntas y, si considera necesaria la réplica, se debe considerar el uso de la palabra para dar efecto hasta por 3 minutos. Podrá hacer uso de la palabra si así lo considera el Grupo Legislativo otros diputados que haya presentado el nombre. Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Galli. Muchas gracias, presidente. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados y, por supuesto, al secretario Roberto Moya Clemente. La actual administración ha difundido como uno de sus principales logros la correcta aplicación